porque como No, tienen sí, la, sí. cambiar la configuración, porque como tiene luego que entrar Sí, sí, sí. Lilian Lilian. por vía Skype, por vía Hangout, Sí, sí. a ver si hacemos algo y la Vale. liamos aquí que no Sí, sí, veas, sí. ¿sabes? Venga, pues. ¿Vale? Bien. Bueno, si os parece, no sé si creo, sí, se oye, ¿verdad? Bien, buenas tardes. Vamos a pasar a la mesa redonda de la tarde que tenemos previsto hoy. Hemos esperado un poquito porque como llevamos, bueno, se ha acumulado un poquito el retraso de esta mañana a partir de la conferencia inaugural y luego las presentaciones, que además, como habéis comprobado, el programa de la tarde era muy intenso. Entonces hemos dejado un poquito de tiempo para que la gente pueda acabar sus presentaciones, pueda venir. Además, aquí se está más fresco que fuera, la verdad, que se agradece, ¿no? La gente se puede sentar, está más cómoda y tal. Entonces, bueno, vamos a plantear esta primera mesa en torno a la idea de investigación a partir de experiencias que proceden de otros contextos con los que nos sentimos muy próximos, pero que de alguna forma queríamos compartir con vosotros. Tenemos invitados, por un lado, a Estela Beciana, que está con nosotros y que procede de la Universidad de Leuphana Universitat, a Lilian Amaral, que está en Sao Paulo y con la que haremos conexión vía Hangout y que dentro de nada la veremos aparecer en la pantalla grande. Y esperábamos contar con la presencia de Luisa Paraguay, que es la presidenta de ANPAP, que es la Asociación Nacional de Pesquisadores en Artes Plásticas de Brasil. Es un poco, creo que he comentado esta mañana, tenemos muy buenas relaciones con ellos, porque de alguna forma ellos han avanzado mucho en esa autoorganización de los propios artistas e investigadores para generar modelos de posibilidad de modelos de investigación en arte y tienen, bueno, pues una experiencia que nos es muy útil, ¿no? Luisa no podrá estar hoy porque tenía presidente la reunión económica para su congreso, que lo van a celebrar ahora, en el mes de septiembre. Entonces nos iba a hacer una especie de, era muy complicado, iba una tercera persona, iba a hacer su presentación y dijimos, mira Luisa, no pasa nada, es preferible, vas a estar en la publicación y la gente lo va a poder ver, tu presentación, y comentaremos un poco el tema de ANPAP, como está Lilian también lo podrá comentar en su momento. Y bueno, como también se ha dado esta circunstancia, hemos pensado que la presentación que teníamos prevista de la revista de investigación ANIAP, que le íbamos a hacer junto a la instalación de Miequeval, que se inaugurará a las 8, en principio, bueno, era un poquito más tarde, pues que la vamos a hacer aquí porque estamos mejor, tenemos un proyector y todas esas cosas. Entonces vamos a aprovechar un poquito para ir uniendo, hilando, intentar hilar unas cosas con las otras, ¿no? Mañana también tenemos una segunda mesa redonda por la mañana, precisamente para hablar de estas cosas, que está moderada por Teresa Marín. Y bueno, nosotros yo quería hacer un poco a partir de la propia conferencia inaugural de Jordi Colomero, en la que hemos visto una investigación, en este caso de un artista individual, pero es una investigación, digamos, muy abierta, ¿no?, a la participación de otras personas, de otras disciplinas y tal. Entonces, bueno, pues hay algunas cosas que a partir de la presentación de Jordi pues se nos han despertado, ¿no? Y, bueno, queríamos compartir con vosotros, ¿no? Posteriormente haremos una puesta en común entre todos y pues podéis intervenir y seguro que vosotros también estáis experimentando, trabajando, investigando con distintos formatos y tal, y vamos, es el momento para compartir este tipo de cosas, ¿no? Bueno, hablaba Foucault de la actitud crítica, debe ser también una actitud experimental. Para nosotros esto es muy importante, hemos tomado un texto de referencia, el texto sobre la Ilustración, que conoceréis muy bien, y él habla precisamente de las transformaciones precisas, ¿no? Y creemos que el ámbito del arte es un ámbito precisamente donde se producen estas transformaciones concretas, particulares, que no quieren ser generales ni imponer su discurso sobre los demás, sino que básicamente lo que quieren es consistir con el discurso de los demás, ¿no? En este discurso, que habla básicamente de la idea de emancipación, de empoderamiento del individuo,
de lo que habla de la salida del estado de minoría que produjo la Ilustración, la modernidad, ¿no? El hecho de que muchos artistas, a finales del siglo XX, han aceptado este proceso de empoderamiento que va un poco más allá de las estructuras a nivel de galerías, o lo que llamamos de la institución arte, museos, etcétera, creando grupos de trabajo, sus propios canales de distribución y toda una serie de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con ese cuestionamiento del poder que también desde la asociación planteamos, ¿no? La asociación surge con la idea de una asociación horizontal en la que todos tenemos el mismo nivel de importancia y podemos tomar la voz en el momento que queramos. Y lo que se trata es que lo que vayamos a hacer es, o lo que podamos llegar a hacer es, pues, lo que nosotros queramos hacer. O sea, nuestro camino nos lo vamos a marcar nosotros sin necesidad de tener que institucionalizar más lo que es la vinculación con el ámbito artístico, con las academias, con las universidades, con las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Foucault hablaba de un hecho que ha sido esencial y que con el tiempo se ha visto absolutamente trascendental, que ha sido el crecimiento de las capacidades técnicas. Esto hemos sido especialmente, particularmente sensibles, pues, a partir de la revolución digital, en la que hemos tenido acceso a unos nuevos instrumentos, a unas nuevas capacidades, a una nueva capacidad incluso de generar nuestras estructuras, nuestras oficinas, nuestra autoorganización, etcétera, ¿no? Y Foucault lo que se planteaba es cómo desconectar el crecimiento de las capacidades y la intensificación de las relaciones que el poder establece inmediatamente, ¿no? Porque el poder, los poderes económicos, los sistemas, las formas, al mismo tiempo que nos proporcionan este mundo, ¿no?, de infinitas capacidades, de nuevas capacidades, de autoorganizarnos, también ejercen una cierta vigilancia, observación sobre nosotros, que yo creo que tampoco es que quieran especialmente condicionarnos, ¿no? Sencillamente, de mi punto de vista, es que probablemente, pues, les pueda producir mayores rendimientos económicos, ¿no? Ahora vamos a tener la posibilidad de hablar en Sao Paulo con Lilian a través de Hanggood, que es una aplicación gratuita de Google, y es una capacidad que nos ofrece una empresa comercial, pero al mismo tiempo también sabemos que cada vez que utilizamos Google, todos nuestros actos, todas nuestras decisiones, todos nuestros gustos están siendo archivados y estamos alimentando esa capacidad de control que se tiene sobre los individuos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida el arte puede orillar o cuestionar o plantear otras formas diferentes de relación y de vinculación con el poder? Pues es una cosa que es muy interesante y que en las experiencias que vamos a ver ahora, pues yo creo que están muy presentes, ¿no? El perfil de las artistas que tenemos hoy son artistas, son investigadoras, son docentes y también tienen un perfil, han tenido, digamos, la iniciativa de generar redes, de generar ciertas instituciones de relación entre personas, ¿no?, que también me parece que es una dimensión, ¿no?, que es muy importante de estos procesos emancipatorios que ya nos adelantaba Foucault, fruto de la modernidad. Así es que, sin enrollarme mucho más, le voy a pasar la palabra a Estela y nos gustaría conocer un poco sus métodos, sus aproximaciones. Bueno, hay una cosa, bueno, lo dejo para después y ya lo comentaremos luego. Estela, cuando quieras. Sí. ¿Vas a poner la presentación? Sí. 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 Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí y de compartir con vosotros la experiencia y las prácticas artísticas y científicas. Sí, y espero que podamos tener también después de la presentación un intercambio de nuestras experiencias.
He adaptado el título a lo que se había planteado como tema en la mesa redonda, de la investigación artística y científica desde un perfil internacional y sobre todo desde la perspectiva alemana, que es donde ahora resido. En 2004 hice la primera tesis doctoral en España sobre el arte, ciencia y tecnología y sociedad como campo de conocimiento y campo de acción. Y en ese estudio llegué a la conclusión de que este tipo de investigación podía tener 4 funciones sociales y es justamente esa perspectiva de tener un impacto social, ya sea simbólico o real, sobre la sociedad, que esto me parece un aspecto importante de este tipo de arte. Y estas 4 funciones las he llamado, por una parte, la investigación en sí misma, cómo queremos convivir, cómo queremos vivir, la de traducir, cómo intercambiar, si partimos de lenguajes diferentes, igual utilizando los mismos conceptos, pero entendiendo mundos realmente diferentes entre ellos, cómo nos podemos comunicar y hacer comprender. Y como tercera función, el autocuestionarnos, qué es lo que realmente, en qué mundo vivimos, cómo lo percibimos y los métodos de investigación que utilizamos realmente son apropiados o los podemos readaptar a nuevas situaciones. Y por último, la función de cooperación, cómo podemos trabajar y colaborar juntos, que es un gran reto, creo. Y para ello creé en 2012 una plataforma de intercambio e investigación en la que estáis invitados a publicar vuestros proyectos y trabajos, que parte de la reestructuración un poco también de los conocimientos del no por categorizaciones temáticas, sino a partir de verbos de lo que hacemos, de estas 4 funciones, de investigar, traducir, cuestionar y cooperar. Y para explicar un poco el marco teórico en el que me estoy moviendo y que hace base a un modelo que se llama ISOE, que es un instituto que está en Frankfurt, en Alemania, liderado por Bergman, Jahn y otros investigadores, que se han especializado precisamente en esta investigación transdisciplinar. Si interdisciplinar se refiere a la relación entre diferentes disciplinas, la transdisciplina se enfoca a una colaboración de científicos con no académicos, con expertos cotidianos. Entonces, aquí lo que se presenta son, por una parte, la práctica artística social, o sea, adapto este modelo a lo que sería el campo de arte y ciencia. Por otra parte, la práctica científica. La práctica artística social se interesa por unos temas determinados. Surgen de la perspectiva de los artistas o otros agentes sociales, mientras que los problemas científicos suelen salir de una disciplina, de unos problemas de especialización disciplinaria, por ejemplo, que no necesariamente son de interés de la sociedad, sino que pueden ser igualmente legítimos, pero tienen otra función. Y el proceso de investigación transdisciplinario lo que intenta es hacer un encuadre del problema a investigar con un grupo de investigación compuesto por todos los actores y trabajando desde un principio, es decir, desde el mismo planteamiento de la pregunta de lo que queremos investigar. Esto realmente es revolucionario. Normalmente el actor social dentro de lo que es el método científico entra cuando se hace una evaluación o cuando se hacen unas entrevistas
pero no desde el mismo momento del planteamiento del problema a investigar. Por tanto, esto sería como la fase primera, y en una segunda fase estaríamos en la fase en la que planteamos los discursos sociales, los discursos científicos de universidades o de la investigación industrial, y lo que se simbolizan estos encuadres son diferentes disciplinas o formas de saber que no se disuelven, sino que siguen existiendo por sí, pero que colaboran y co-crean un conocimiento orientado hacia soluciones transferibles. En este caso, en mi caso, especialmente soluciones transferibles desde un planteamiento de sostenibilidad. Y lo más importante en la fase C es esa reintegración y aplicación del conocimiento que se ha co-creado, que tienen resultados, que tienen funciones diferentes, que por un lado pueden ser de utilidad artística y práctica social, por ejemplo, en la generación de prototipos, pero que para la práctica científica puede ser importante porque se han generado nuevos campos de investigación, nuevas preguntas de investigación o un nuevo conocimiento. Entonces, digamos, si bien se colabora en ese proceso de investigación transdisciplinario, los resultados pueden tener dos lecturas, dos beneficios para estas dos prácticas. Entonces, yo creo que este modelo se puede aplicar a muchos proyectos bien concretos. Ahora siempre, no sé. Y esta metodología de integración transdisciplinaria puede ser pues, a partir de la integración del marco teórico, de crear modelos conjuntos, de formular preguntas de investigación y crear hipótesis desde un principio. Digamos que hay muchísimas formas de co-crear y de generar esa integración. Digamos, el concepto de integración en este modelo ISOE es fundamental. Pero sin querer disolver, ¿no? Este punto es muy importante, las diferentes formas de saber. A la hora de la práctica, quería presentar ahora un modelo de arte y ciencia, que es el que enseño en la Universidad Leuphana en cooperación con diferentes ecoaldeas por todo el ámbito del territorio alemán. Y que, bueno, justamente hace un mes presenté en ISEA, en el Festival Internacional de la Imagen, que seguramente conoceréis. Hay un vídeo con un link que si queréis os podéis ver muchas más imágenes en movimiento de cómo tienen lugar estos laboratorios reales. Se trata, pues, de un módulo universitario. Aquí vemos la perspectiva de una de esas ecoaldeas, como unos laboratorios transdisciplinarios reales para estilos de vida sostenible. ¿Qué significa eso y qué tipo de módulo es? Se trata, pues, de una implementación de la estrategia europea de una investigación y innovación responsable en la educación superior. Hasta ahora se ha enfocado más a la investigación y ahora es un intento de crear un módulo para aplicar a la universidad. Aplicando la metodología del Research Arts, que lo que significa es que se basa de múltiples metodologías adaptadas siempre a lo que se requiere situativamente desde el problema social que se ha acordado, que se quiere abordar, combinando métodos pues, artísticos, científicos y de generación de comunidad. ¿Qué significa eso? Que el aspecto quizás más importante de colaboración es que creamos lazos de confianza mutua, confianza en que el conocimiento del otro realmente va a ayudar al proyecto, y eso significa ir más allá de, digamos, una comunicación solamente a nivel mental. Entonces, son como unos métodos de crear comunidad. Y también el aprendizaje por inmersión, que significa
la inmersión a un estilo de vida sostenible que se practica ya diariamente en esas ecoaldeas. En conjunto, la idea es que se crean relaciones robustas, o sea, estables, entre científicos, artistas o personas profesionales que no tienen un background académico. Y transferir soluciones aplicables que tengan una estrategia a largo plazo. Normalmente estas colaboraciones suelen tener pues, financiación para 1 año, 3 años, máximo 5, eso ya es un gran lujo. Pero aquí lo que se quiere es, independientemente de una financiación, generar lazos de amistad, lazos de colaboración continuada. Entonces, la metodología es, por una parte, crear un laboratorio real, hacer una excursión de campo, y por otra parte está la universidad o el espacio público donde se hacen diferentes, se implican diferentes metodologías. En el laboratorio o la excursión, primero se hace una introducción a lo que es la investigación transdisciplinaria y sus métodos. Después, en una excursión local, se hace una introducción a las 4 dimensiones de sostenibilidad, tal como se manifiestan en esa ecoaldea, para después tener como varias fases de intercambio con los residentes de esa ecoaldea y generar preguntas de investigación conjunta que sean relevantes tanto para el estudiante, porque realmente se identifica con eso, y que sean relevantes para la ecoaldea en su ambición de crear estilos de vida más sostenibles. En la universidad, pues, después de haber generado estas cuestiones conjuntamente, los estudiantes desarrollan un estudio preliminar y trabajan en equipo. Más que yo soy más como un generador de espacios para que ellos se puedan desarrollar. No doy inputs frontales, sino soy generadora de espacios de co-creación. Y sí, también les doy como métodos, como por ejemplo el de autoevaluación continuada, transdisciplinaria, con cuestionamientos que se hacen entre ellos y en el que generamos muchos discursos. Y sí, lo más importante también del planteamiento es que haya como un retorno de los conocimientos que se hayan generado a las ecoaldeas, a la red global de ecoaldeas y a instituciones académicas o científicas que se hayan involucrado en la investigación. O sea que realmente al final no solamente son papers o estudios que escriben, sino en algunos casos, si la ecoaldea se ha sentido muy interesada por un tema, se llevan a la práctica. Es decir, que llevan un proceso más largo. Y así, la idea también es que el cúmulo de todos estos estudios puedan llevar a una agenda de investigación, a una política de investigación para fomentar ese tipo de proyectos transdisciplinarios. Entonces, en suma, muy resumido, los resultados del laboratorio real transdisciplinario se pueden enfocar desde una perspectiva educativa, estudiantil, de comunidad artística y científica. Y aquí veis diferentes aspectos. Por una parte, la educación para la sostenibilidad integra a todas las partes interesadas, introduce la investigación responsable en la educación superior para el desarrollo sostenible, ayuda a los estudiantes a desarrollar capacidades como la capacidad de autoempoderamiento o de pensar por sí mismos qué quieren aportar, por ejemplo, a esa ecoaldea. Sí, llevan a conocer esos estilos de vida,
realmente es muy impactante lo que pueden llegar a vivir allí. Hay algunos estudiantes que realmente acaban después con una crisis existencial, diciendo que cómo pueden cambiar sus vidas de ciudad en la ciudad hacia una vida más sostenible. Realmente siempre es muy bonito observar cómo el conocimiento que adquieren no se queda en la cabeza, sino pasa por el corazón y las manos. Sí, pues aprenden también métodos artísticos científicos que luego dicen, sí, este método luego me va a servir para muchos más proyectos. Y esto a mí siempre me alegra mucho cuando me dicen eso. Después, para la comunidad, pues genera, primero, el reconocimiento de que realmente pueden ser un entorno de aprendizaje para académicos, investigadores, artistas, ingenieros, que puedan tener unos resultados relevantes que puedan llevar a la práctica, y la generación de nuevas redes. Esto para la comunidad es muy interesante, y para la investigación es muy importante que ahora se generan investigadores jóvenes ya de entrada con esa conciencia de que es una ciencia responsable, y sí, esa conciencia también de política científica, de alguna manera, que les va a hacer quizás un poco más independientes de la financiación que tenemos actualmente. Por otra parte, también algunos de vosotros seguramente sabréis que se ha creado este protocolo para la investigación inter y transdisciplinaria con figuras que todos conocéis aquí de España, en el marco del proyecto europeo de soft control a la iniciativa de Grit Spinoza y Angar, que realmente pues, hace una introducción muy interesante a lo que podría ser un protocolo para este tipo de investigación, presentando las metodologías tanto para una práctica interdisciplinaria y metodologías de investigación. También investiga lo que es el valor de la investigación interdisciplinaria e indicadores de evaluación. Yo creo que este tema es fundamental en la investigación transdisciplinaria. Este grupo en Frankfurt de SOE es el que se encarga de crear, por ejemplo, estos indicadores de evaluación por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Digamos, creo que replantear estos indicadores es muy importante, y después repensar lo que es la economía del conocimiento y la generación de escenarios de futuro. Y así acabo con plantear algunos retos de la investigación inter y transdisciplinaria, porque si bien tengo la experiencia que con los estudiantes realmente tenemos experiencias muy enriquecedoras y establecemos relaciones continuadas, sí hay muchos retos aún por resolver. El primero de todos es la financiación, tanto de los recursos humanos, de las estructuras, infraestructuras y los materiales. Luego, el establecimiento de relaciones estables, de comunidades de trabajo continuadas, retos institucionales. En Alemania tampoco hay carreras transdisciplinarias ni cátedras, o sea, se está empezando, en Lüneburg hay alguna, pero digamos que no hay futuro para estudiantes jóvenes o futuros científicos. Eso hay que cambiar. Para ello trabajé en una plataforma de ciencia que intenta fomentar este tipo de retos institucionales. Luego, la credibilidad ligada a titulaciones y publicaciones, que muchas veces genera pues, esa jerarquía, ¿no? Y esa falta de querer tener a los expertos de cada día en la investigación científica tradicional, la del modo 1. Y el reto del reconocimiento, también de la atribución de colaboraciones. Muchas veces no aparecen las personas que realmente han dado el conocimiento. Muchas veces en una École, por ejemplo, de Siebenlinden, vienen científicos desde hace 20 años, pero luego el retorno realmente a la École es mínimo.
Y para eso hay que crear, creo que, como un código de investigación, y es lo que también estamos generando. Estamos creando en diferentes entornos de conferencias, tanto de coldeas globales como en científicas. Estamos creando como un código de colaboración. Y sí, otros retos son estas diferentes nociones de utilidad, funcionalidad y comercialización. Sí, creo que es un tabú que el arte sea útil y, por otra parte, para los científicos es un tabú que los experimentos no tengan ningún resultado. O sea, ahí podríamos replantear nuestros propios tabús. Y el reto, pues, de la transferencia de conocimientos y tecnología en general. Y con esto ya, aquí hay fuentes referenciales y si queréis tener esta presentación, yo encantada de pasárosla y muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias, Estela. Con Estela hemos asistido un poco a un proyecto, procede de un proyecto de la Comunidad Europea, un proyecto que está en un contexto, ¿no? En un contexto transnacional, en un contexto que nos es muy próximo. Y a continuación queríamos dar la palabra a Lilian Amaral. Ella también está trabajando en algunas cuestiones que estarían muy próximas a lo que nos ha planteado Estela, pero ella está trabajando en un contexto más, en un contexto de conflicto, ¿no? El contexto está vinculado a la ciudad, al territorio, a ciertos usos que ocurren y que requieren también una implicación desde el punto de vista del arte al respecto, ¿no? Entonces, no sé si tenemos ya a Lilian. Sí, está ahí. Hola, Lilian, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Bien, vamos a intentar, porque Lilian tiene algún material que vamos a intentar pasar, y entonces yo voy a ir pasando el material que me has pasado, tanto el vídeo como el PDF, las imágenes del PDF, en el orden que tú me indiques. Entonces, a partir de ahora, te cedemos la palabra para que seas tú un poco la que te dirijas al auditorio y la que nos digas cómo manejarse la presentación. ¿De acuerdo, Lilian? De acuerdo, Emilio. Primeramente quiero agradecer muchísimo la invitación y poder ponerme en contacto una vez más con los investigadores de la comunidad artística de España, y no solo de España, porque lo sé que hay muchos latinoamericanos que participan del tercer ANIAVI. Entonces es también un momento de mucha emoción poder participar de una discusión que todavía es muy próxima de las cuestiones que nosotros ponemos en relación en nuestra Asociación Nacional de Artistas Visuales en Brasil, la ANPAR. Por esto es un momento de confraternización y aproximación, cuando percibimos que, de cierta manera, los problemas que discutimos son problemas comunes. Y de esta perspectiva, el tema del tercero ANIAVI, el glocal, codificar, mediar, transformar y vivir, pone en relación directa la instancia investigativa, el arte y la vida. Y son cuestiones que nosotros caminamos como valores muy profundos. Por lo tanto, esta es la felicidad de poder compartir ideas, de formular redes, que son redes investigativas, pero también son redes afectivas, que nos aproximan y que nos fortalecen mutuamente. Y después, cuando partimos para hablar un poco de las cuestiones de la mesa, quiero comentar algunos aspectos de similitud y de aproximación con lo que Estela ha presentado. Las cuestiones, por ejemplo, que son muy
importantes en estos ámbitos con los cuales trabajamos, que tienen que ver con la idea de co-creación, de co-investigación, de co-elaboración, no solo el colabor, pero el co-elabor, pensar y actuar, reflejar juntos. Y la idea también de la metacuraduría, porque estamos hablando de un tipo de trabajo de arte también que no encuentra un lugar fijo o definido. La idea del artista que puede actuar, reflejar, escribir, conceptuar, establecer mediaciones y aportaciones conceptuales que en el ámbito del arte se convierte en curaduría, son lugares desplazados. Los artistas e investigadores en el campo del arte pueden y deben ocupar todos estos lugares, porque incluso cuando Estela ha comentado de la cuestión transdisciplinaria, el pensamiento ya a mí avanza o se expande en el ámbito de campo más que pensar en el campo disciplinar, pero todo es una estructura cognitiva y partimos entonces de esa estructura cognitiva. Tenemos un PDF, Emilio, que es un eje, es una línea para presentar un poco las ideas que yo voy a aportar. Y yo voy a presentar una experiencia que se vincula a lo que Bourriaud llama de forma trayecto, que es justo la configuración de las conexiones entre los distintos proyectos, lenguajes, medios y contextos en el cual el artista trabaja. Yo parto de una discusión ya hace algunos años en la academia que pone en relación justo el espacio público y privado y el conocimiento científico y la vida y el contexto vivo de las ciudades y de las comunidades que forman parte de los contextos en los cuales trabajamos. Y rua, que en portugués quiere decir calle, también quiere decir, es una abreviación de realidad urbana aumentada, no solo por su relación con la tecnología, sino que también como si nosotros investigadores en el campo del arte utilizáramos una lupa, una lente de ampliación de los sentidos y de los acontecimientos. Entonces es este encuentro, esta disposición de un investigador que sale a campo, no para hacer un paseo, y como trabajamos con ciertas prácticas como el caminar, el errar, el deambular y la performance, como prácticas críticas y prácticas estéticas, salimos a campo con los instrumentos perceptivos, cognitivos muy ampliados para recoger estos datos, como si la ciudad y la vida pudieran nos fornecer estos elementos que emergen de los contextos, pero sino que el cartógrafo o el artógrafo. El artógrafo es un término desarrollado por la artista e investigadora Rita Irwin, que vive en Canadá y enseña en la British Columbia University, y que piensa el artógrafo como el artista, el A de artógrafo es el artista, el T es el teacher y el art es de researcher, el artista, investigador y profesor que actúa en el campo y que la narrativa que emerge de este encuentro es una narrativa coelaborativa. Solo es posible hacerlo si se hace coelaborativamente. Entonces es esta la condición del trabajo en el contexto social, es que sea un contexto de co-creación que Estela ha comentado y estoy íntegramente de acuerdo. Entonces, junto con este campo, se desarrolla, claro, la idea de corresponsabilidad,
Entonces, la sostenibilidad de los proyectos tiene que ver también con los tipos de vínculos que se establecen a lo largo del tiempo de investigación. Esto también es un problema, porque estos tipos de investigaciones que se vinculan a los territorios tienen mucho que ver con la idea contemporánea de lo patrimoniable. No solo el patrimonio, pero aquello que tiene una potencialidad y que solo es valorado si la persona establece vínculos y no es la UNESCO o un órgano internacional que va a decirnos lo que es patrimonio para nosotros, sino que lo que nos afecta. Entonces, estos tipos de trabajo que emergen de RUA, realidad urbana aumentada, se desplazan en una perspectiva de un laboratorio nómada. Y este tipo de trabajo que propone actuar en una perspectiva cartográfica parte de una idea que Martín Barbero, Jesús Martín Barbero, un colombiano que nos ha propuesto pensar la perspectiva cartográfica o la cartografía social como una manera de pensar también estos espacios y seguramente más los espacios en riesgo que están en este mundo global, en las fronteras y en las periferias económicas. Entonces, es crear mecanismos para que se pueda establecer formas de narrativas coelaborativas que puedan poner en evidencia las voces subalternizadas por el poder, sobre todo de las élites económicas. Entonces, me gustaría traer una experiencia que se ha desplazado desde Brasil, por América Latina, por España, y que ha encontrado en los últimos años, desde 2010, mucha reverberación y resonancia, especialmente con la perspectiva de crear procesos que las personas pueden, los implicados en las investigaciones, quer sean los alumnos y docentes, pero también las comunidades, utilizar las estructuras desarrolladas para su empoderamiento, para hacer uso y legitimar sus acciones. Por lo tanto, el trabajo de investigación científico y artístico puede hacer estos tipos de cambio que, la verdad, las cuestiones del arte y la sociedad a veces se reverten de una perspectiva utópica, pero estamos hablando de una utopía concreta que se basa en la perspectiva de realizar cosas. Y este ámbito que fortalece la perspectiva de las comunidades que también ganan más perspectivas de análisis de las propias condiciones en las cuales están inmersos, lo que confiere perspectivas de cambio. Es comprender, analizar, y este trabajo de sistematización, de reflexión, ayuda a pensar, a interpretar y a transformar. Esto es esta convivencia, esta amistad que Stella ha comentado, es fundamental en estos tipos de investigación y prácticas que se desarrollan a lo largo de un tiempo más amplio que muchas veces el tiempo de la investigación concreta. Pienso que podríamos hacer algo, Emilio, de presentar el PDF, que es un recorrido, y al final hay un video que fue desarrollado por los alumnos de la Universidad Estadual de São Paulo, en una ciudad de la provincia de São Paulo llamada Bauru, donde ya hace algunos años, cuando me invitan a participar de congresos y simposios, Aqui, yo onde siempre nascem pido os la rios, perspectiva de hacer nascem una intervención, acción en el lugar, no solo para hablar, pero también para escuchar y aprender con el lugar. Por lo tanto, son múltiples experiencias que yo voy a profundizar un poco más en el artículo que encaminamos, pero en función del tiempo que tenemos, yo voy a presentar esta experiencia, Emilio, y apuntar algunos aspectos que son importantes y después
finalizar con un video, que es un video más poético y que quería pedir un poquito de comprensión y atención de la audiencia, porque es un texto poético hecho por una periodista y alumna del posgrado en el ámbito de arte, pero está hablado en portugués. Por lo tanto, pedir que podamos nos contaminar un poquito, una vez que pienso que muchas de las cuestiones que nos afectan entre países de lengua portuguesa y hispánica, tenemos que cada vez más nos aproximar. Y especialmente cuando se habla de América Latina, tenemos que hablar una única lengua. Y quería proponer una imagen inspiradora que seguramente vosotros conocen, que es esta imagen de Torres García. No sé si pueden mirar. Sí, sí, la vemos Sí, y la sí, conocemos. entonces estamos elaborando este concepto de lo patrimoniable, emerge de un contexto latinoamericano, mucho más que afirmar. Pienso, y de acuerdo una vez más con Estela, la investigación nos permite hacer preguntas, mucho más que encontrar las respuestas, es establecer buenas preguntas que pueden hacer caminos de la investigación más proficuos. Pues entonces vamos a presentar el PDF, Emilio, que yo voy hablando y te pido para mostrar las partes de la investigación. Para mí solo que es un poco problemático es que no miro bien la pantalla. La pantalla para mí es muy blanca y no sé lo que tú estás Mira, presentando. hemos puesto el PDF que nos has enviado, ahora mismo está en la primera página, en la presentación Ruamau, y a partir de ahí yo voy Sí. pasando al ritmo que me vas comentando. Sí, es que no puedo ver la pantalla, para mí aparece súper blanca. Entonces yo voy a abrir también para mí el archivo, solo un ratito por favor, y vamos a intentar acompañar porque yo no logro ver tu pantalla. Creo que Se están convierte en una intentando pantalla... cambiar la webcam, no sé si va a ser posible para que puedas ver la pantalla. ¿Será posible que la Pero webcam...? pienso que vamos a seguir, posiblemente tú vas, es fácil seguir, Vale. no pienso que hay muchos problemas. Pues entonces este investigador que ha desarrollado conmigo esta instancia también ha hecho su doctorado en la Universidad de Barcelona con Josep Cerdá. Trabaja por lo tanto con paisaje sonora. Y es estas dimensiones de los sentidos que tengo trabajado con la idea de la geopoética de los sentidos, que no es solo los sentidos, pero implicados con una idea de geografía que tiene que ver con la geografía de las experiencias. Entonces, realidad urbana aumentada se ha encontrado con el... ¿Puedo continuar? Sí, estamos en la segunda diapositiva. Realidad aumentada, mapeamiento artístico urbano en Bauru. Sí, yo no miro tu pantalla, pero tengo la mía. Si hay algún problema, vamos afinando, vamos coordinando. Entonces, es un encuentro de dos proyectos. Rua o Calle, que es un proyecto que ya tiene larga duración y desarrolla experiencias en distintos lugares, por lo tanto, sí convierte en una geopoética que se basa en la cartografía de los sentidos en contextos locales, porque siempre la discusión emerge de una inmersión en el lugar y las repercusiones y reverberaciones y articulaciones en el campo global. Entonces, por esto que es importante siempre esta mirada, que incluso cuando hablamos de una mirada desde el sur, cambiamos el término, que no vamos a nortear, pero vamos a zulear las cuestiones implicadas en las prácticas artísticas colaborativas procesuales
en estos contextos de conflicto. Entonces, realidad urbana aumentada y mapeo artístico urbano en Bauru como una práctica audiovisual en la calidad de agentes del patrimonio cultural contemporáneo. Realidad urbana o las realidades urbanas, en el plural, son múltiples. La experiencia perceptiva del territorio. Trabajamos con todos los sentidos. Trabajamos con la performance y preparamos el cuerpo para salir a campo. Desarrollamos recorridos desde la universidad hasta una zona de conflicto que se encuentra cerca del centro de la ciudad. No está en una periferia geográfica, pero una periferia económica y social. Entonces caminamos hasta una zona con la presencia del ferrocarril. La ferrovía en Brasil principalmente fue olvidada a tercer plano. La rodovía y el automóvil fue un impulso muy importante para la economía del país y se ha olvidado de su dimensión. Es un equívoco histórico que posiblemente no vamos a tener perspectiva de cambio. Y esto implica en que en todas las zonas donde teníamos la presencia del ferrocarril están muertas, desvitalizadas, y es justo donde personas en situaciones de riesgo van a vivir. Por esto, trabajamos con esta idea de una cierta centralidad y esta zona de fragilidad llamada Villaggio Cero. Entonces, nos preparamos, investigamos las cuestiones acerca de esta comunidad, que no es fácil, porque por su condición ilegal son pocos los que pueden convivir y entrar, pero el investigador José Laranjeira vive al lado en un condominio cerrado, y este condominio, la frontera es una frontera no solo física, sino que simbólica, porque en esta comunidad viven en situaciones muy marginales. La idea entonces del mapeo como método para operar con las emergencias del territorio, y la cartografía se convierte en perspectivas de trabajar a partir de las capas, las distintas capas sonoras, visuales, táctiles, olfativas, sinestésicas, que forman parte de la experiencia. Y son estas perspectivas puestas en conjunto que nos permite comprender mejor el territorio y cómo este territorio se presenta a partir de la mirada de la gente que vive en el lugar en relación a aquello que los investigadores van a encontrar en el territorio. Por lo tanto, trabajamos con una realidad urbana local, la próxima pantalla, una realidad urbana nacional, una realidad urbana latinoamericana y, por lo tanto, relacional y local. Trabajamos con el caminar con práctica estética y las prácticas de deriva de ambulaciones, performances y recorridos urbanos. Las perfoderivas, que propone la observación basada por la disposición profunda, dinámica, relacional, creativa y crítica, sobre todo, de la realidad, pero crítica y propositiva, porque es artística y inventiva, opera con la imaginación y la perspectiva del cambio. Opera también con la cartografía, pero a partir de la idea de la cartografía social, que propone pensar el mundo, el museo o el mundo como un museo en transformación, y que nos permite invertir determinadas lógicas y poner en relación entonces voces olvidadas o subalternizadas. Pero la cartografía como, no la verdad como representación, pero como reapresentación de un otro, una representación artística y cultural de la realidad, donde se incluye la dinámica de cambio,
creando flujos entre el visible y el invisible y que adquiere concretud en los mapas. Y claro, los mapas son siempre autoritarios, incluyen algo y excluyen algo. Lo que queremos que sea absolutamente indispensable en nuestro mapa, lo que es necesario y lo que no debe entrar. Es el juego de comprender esta realidad y ponerla en relación. Entonces, el caminar como práctica artística, como un ejercicio privilegiado que nos pone a confrontar la realidad con el impulso dinámico del caminar, la deriva y su potencial creativo, porque la primera intervención del hombre en el mundo fue caminar, y al caminar hace transformación en el paisaje. El acto mismo de caminar ya es un acto creativo y transformador. Caminar para poder crear una narrativa, un discurso. El caminar como acto narrativo. La creación de una instancia calitativa única de traducción, interpretación, reflexión y poiesis. La experiencia Rua Mau, realidade urbana aumentada y mapeo artístico urbano, trabaja con estas relaciones entre el hombre y el espacio y el territorio, comprendiendo el territorio más allá de la dimensión geográfica, pero el territorio cultural, el territorio religioso, los otros ámbitos del territorio y de la geografía humana. El hombre y la ciudad, el hombre y la naturaleza, el hombre y la periferia. El mapa de Bauru y la zona donde se ubicó la Perfoderiva y el proyecto que estamos hablando. La próxima pantalla habla del recorrido que hicimos, hombre y ciudad. ¿Se puede acompañar, Emilio? Sí, estamos exactamente en esa imagen, hombre y ciudad. Maravilla, yo estoy también. Entonces, salimos de una zona céntrica donde, cerca de la universidad, en dirección al Villaggio Cero. En 1,5 kilómetros, el cambio del paisaje, del sonido, de la temperatura, de los olores, es muy drástico, muy profundo. Entonces, quería invitarlos a caminar un poquito conmigo, donde salimos de esta primera imagen, hombre-ciudad, en dirección a la segunda imagen de hombre-ciudad, aún muy presente el paisaje construido, el patrimonio material. Ya estamos en situación de investigación, de captación sonora, de observaciones, de tomar notas. Y vamos caminando. Muy pronto la presencia de la naturaleza se sobrepone al paisaje urbano construido. Los sonidos, los olores, todo se cambia muy pronto. Entonces, estas zonas de fragilidad están en el medio del tejido urbano, no están en la periferia, sino que una periferia social y cultural. Y vamos caminando y pasamos al lado de un condominio de lujo y que la dimensión del muro, de la división, con las cercas electrificadas, con las cámaras de vigilancia y toda la basura del condominio es jugada al lado en el Villaggio Cero. El río es absolutamente poluido con los dejetos del esgoto y todo el tipo de basura. El cambio entonces del paisaje es muy brutal. Es la convivencia de la riqueza extrema junto con la pobreza extrema que nos hace pensar la relación entre ruas y ríos, senderos, trillas y trillos, los trillos del tren. Entonces,
caminando un poco más, adentrando la comunidad hasta llegar donde la gente vive, solo destrucción y basura. Obvio que el olor cambia totalmente, porque la imagen es muy, causa una sensación de conflicto, porque estás en el medio de la naturaleza y en el medio de la basura y del olvido, del descaso. Caminando un poco más, pueden mirar hombre y periferia. Cuando hablé del muro y de las grades de seguridad, de todo esto es junto. Y esto es un poco de este mundo que estamos hablando, de las divisiones que no son solo las visibles, que estas podemos identificar, pero otras fronteras. ¿Cómo el arte puede convertir las fronteras en espacios flexibles y porosos? Entonces atravesamos estas fronteras que primero ocurren en la imaginación. Caminando un poco más, hombre y periferia, vamos encontrando la presencia de las casas de madera, que son las casas de las chabolas, la favela, las construcciones orgánicas, con todo lo que es la basura que la ciudad pone afuera, es el material con el cual se utiliza para hacer las casas, las viviendas. Lilian, Caminando, tenemos que avanzar un poquito. pienso que ya estamos finalizando, casi. Villaggio Zero. ¿Llegaste a Villaggio Zero, Emilio? Sí, estamos casi al final de Villaggio Zero. Sí, Villaggio Zero. Esta es una zona que es muy difícil entrar, pero como José Laranjeira los últimos 20 años ha convivido y ha enseñado a algunos de los niños que ahora son padres, tiene casi 30 años, entonces fue posible que pudiéramos establecer esta relación investigativa y mantener vínculos. Caminando un poco más para mirar el ambiente con el cual atravesamos. Sí, estamos ya. Hemos llegado a las vías del tren. Sí, entonces esto es que el tren te lleva de nada a lugar alguno, porque es esta zona de sombra, esta zona desvitalizada, que de alguna manera acoge este tipo de uso social. La idea, entonces, que Bauru es una ciudad que fue muy importante económicamente en función del café. Y el café, toda la economía de Brasil hasta los años 70 era basada en el ferrocarril, pero esta relación económica y de conexión no existe más. Para finalizar, concluir, el enfoque metodológico investido en la acción fue calitativo. La experiencia del caminar en el proyecto artístico ha revelado otras posibles dicotomías como ciudad-naturaleza y principalmente aspectos que referendan los límites y fronteras, zonas periféricas donde se puede identificar con más nitidez la posición y el juego de sobreposición, de intersección o de la proporción de los valores implicados en el territorio. La experiencia que fue desarrollada en los contactos con Villaggio Zero nos indican la perspectiva de fortalecer las comunidades a partir de estos intercambios. Fue así que a lo largo de algunos días los grupos de participantes liderados por nosotros, pero también por los alumnos participantes de la experiencia, compartieron una serie de conceptos y procedimientos sobre proyectos de arte urbano, así como problemáticas y prácticas de arte que subsidiarían así la forma de inserción en el territorio. El análisis del territorio fue exhaustivo
y se consideró todos sus ámbitos sensoriales. La idea principal que ha norteado nuestras acciones en la calidad de investigadores sugiere que los propios moradores pueden asumir ser los protagonistas de la transformación, adoptando el papel de sujetos de las acciones de transformación, donde el trabajo de arte podrá les permitir mejorar considerablemente su autoestima, ganar fôlego y poetizar sobre la realidad, fortaleciéndoles políticamente, ampliando la reflexión acerca de cuestiones y conflictos, dando los conflictos visibles a punto de poder legitimar las narrativas cartográficas como sus genuinas reivindicaciones y anseos por respetabilidad, visibilidad y cambio. Gracias, Lilian. Mientras, con todo, sabemos que el proceso no se agota, pues, aunque tenemos alcanzado resultados significativos en muchos de estos proyectos y que desarrollamos en distintos lugares, en las proposiciones y narrativas realizadas, aún sabemos que hace mucho o que hacer, con el objetivo de promover ahora, entonces, junto a los moradores de Villaggio Zero, la perspectiva de inscribir con intensidad sus reflexiones en las propias narrativas, legitimando reivindicaciones y anseos por futuros posibles. Quería entonces ahora, si es posible, es cortito el video, si tenemos el tiempo de estar con la producción hecha por los participantes y los alumnos. Vamos más bien un poquito justitos de tiempo. Bueno, más bien nos están tirando. O sea, no sé si vamos a poder poner el vídeo, Lilian. De hecho, el debate o participación del público cada vez está siendo más difícil porque debemos de pasar a la inauguración de la intervención de Mieke Val. Y bueno, quizás pueda ser ahí un buen espacio para estas dos propuestas, dos modelos que habéis planteado de actuación sobre un territorio desde la perspectiva del contexto europeo y sus características muy particulares y desde la perspectiva del contexto brasileiro con un contexto de otro, absolutamente un contrapunto, ¿no?, de lo que encontramos aquí. Creo que el debate, me temo que lo vamos a tener que dejar para la propia inauguración y te voy a tener conectada por el teléfono móvil. O sea, este Hangout ahora lo voy a desplazar a la sala de exposiciones, si te parece, y vamos a continuar hablando desde un punto de vista más informal. Entonces, a no ser que alguien del público tenga algo, si podemos encender la luz, por favor, si alguien del público tenga algo que nos quiera compartir en este mismo momento, a ver si veo a alguien que quiera hacerlo, creo que vamos a pasar directamente a la inauguración de la exposición porque están a punto de cerrarnos en la facultad y nos van a tirar a patadas antes de que lo consigamos. Entonces, Lilian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Emilio, primeramente, quiero agradecer por la participación y por la audiencia. Agradecer mucho a Estela, que espero poder hablar con él en otros momentos. Muchas gracias, Estela, por tus aportaciones, Emilio también. Y todavía si alguien tiene algo para compartir o preguntar o comentar o enseñar, estoy a disposición, Emilio, y mi correo también, y como quiera, puedes compartir, que será un placer mantener y ampliar las conexiones con vosotros y con los participantes de la NIAD. Muchas gracias, Lilian. Con tu permiso, creo que toca proceder a cerrar el acto. Ya te digo, te cojo con el móvil y te llevo a la sala de exposiciones. A no ser que alguien quiera... A ver, ¿alguien quiere comentar algo en este preciso momento? Lo comentamos directamente en un ambiente más informal.
Bueno, tenemos que ir ya porque nos van a cerrar. Se ha hecho un pelín juicio. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias.